Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que os debía un vídeo de cuando os conté que se me había fastidiado el mástil de la guitarra y que lo iba a cambiar por otro. Obviamente hace mucho tiempo que cambié ese mástil, pero como he tenido que ir publicando otros vídeos por peticiones y tal, pues todavía no me había dado tiempo. Así que hoy vamos a ver cómo ha quedado mi guitarra después del cambio de mástil y de paso hacemos una pequeña review del instrumento para que veáis cómo funciona esa guitarra, que por cierto es una maravilla. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es el mástil antiguo, ¿vale? Y repetiros qué fue lo que ocurrió y por lo que tuve que cambiarlo. Pero ahora que tengo el mástil desmontado lo vais a poder ver más claramente. Aquí veis el mástil de una Fender Stratocaster. Como veis, la pala es estándar. Sabéis que hay otros modelos, las Fast Strat, las American Special o la Signature de Ingwie, la Signature de Ritchie Blackmore, que tienen la pala más grande. Este, digamos, es la pala clásica. Y puedes notar por el tipo de pala que tiene entre unos modelos de Stratocaster y otros. Al ver esta cejuela que tenéis aquí, esta cejuela de metal que tiene una especie de rodamientos, voy a acercarla mucho más para que se vea claramente. Este sistema que puso Fender en circulación allá por el 95 hacía que las cuerdas aguantaran mejor la afinación. Hay unas piececitas de metal que de lo que se encargan es de bajar las cuerdas para que ataquen con un cierto ángulo hacia la cejuela, para evitar desafinación. Si veis, este mástil no tiene estas dos piececitas. Luego, en el mástil nuevo, que sí las tiene, os las enseño para que veáis a qué me refiero. Pero vamos, la cosa es que con este sistema se evitan tener que hacer el apaño este para que aguante mejor la afinación las cuerdas, porque tiene como una especie de bolitas, unos rodamientos, lo vuelvo a acercar. Son un sistema para evitar la desafinación completa. Luego, en el caso particular de esta guitarra, además, como luego os enseñaré, tenía unos bloqueadores en la parte trasera que hacía que aguantara mucho mejor la afinación. La verdad que en cuestiones de afinación con esta guitarra no he tenido ningún problema. La razón por la que tenía que utilizar esas piececitas es porque Fender, si os fijáis, la pala está totalmente recta con respecto al diapasón. Hay otras guitarras que tienen aquí una cierta curvatura y entonces las cuerdas atacan hacia la cejuela de una manera que previene el desafinado. Os voy a enseñar una guitarra que tiene este sistema. Si veis a lo que me refiero, tiene una cierta curvatura, mientras que el mástil de Fender es absolutamente recto, el otro tiene una cierta curvatura y Fender tiene que utilizar estas piececitas para suplir los inconvenientes que provoca que el mástil sea totalmente recto. Pues como os comentaba en el vídeo anterior, a este mástil lo que le ha ocurrido es que se ha combado. Así, sin las cuerdas puestas no se nota, pero lo cierto es que ha cogido una cierta curvatura y cuando lo he intentado corregir me ha resultado imposible porque la pieza para regular el alma, si os fijáis aquí dentro, no se ve, pero hay una llave Allen dentro que tiene una medida americana. Está en pulgadas, no en centímetros, perdón, o en milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me da la impresión de que alguien ha estado ajustando este mástil con una llave que es casi la que le vale, pero no exactamente la que le vale. Y ha ido pasando de rosca esta pieza. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora mismo, hoy por hoy, no hay manera de enderezar este mástil, porque ya lo hicimos una vez, pero sabíamos que iba a ser la última, porque para evitar la holgura lo que hicimos fue utilizar lana de roca y entonces terminamos de pasar la rosca del todo. Imaginábamos que iba a ser insalvable el mástil, pero era como la última opción del por si acaso. Entonces yo me imagino que el anterior dueño de la guitarra era conocedor de este problema, porque si os fijáis en la parte delantera, los trastes están escalopados, ¿vale? Estos trastes, un traste escalopado significa que está así curvado y sirve para que tengas que presionar mucho menos. Hace que no tengas ni que tocar la madera con la cuerda. ¿Qué pasa? Que me imagino que el anterior dueño de la guitarra, como tenía las cuerdas muy altas, cuando llegaba aquí le costaba y entonces hizo el apaño con el escalopado para que no le costara tocar arriba tanto. Pero vamos, ha llegado un momento en el que la guitarra era bastante intocable. Por eso no me han quedado más narices que cambiar el mástil. Sinceramente me hubiera gustado trasladar esta cejuela al mástil nuevo de la guitarra, pero no ha sido posible porque el mástil nuevo es un pelín más estrecho que este. Mira que este ya es estrecho, pero el mástil nuevo es de tipo Fender Classic y este es más moderno. Entonces este era un poquito más ancho, además de tener otras propiedades como que es más finito, la curvatura es más en D. Pero vamos, ya os digo que en la Classic es incluso un pelín más finita. Tiene algo más de radio y es un pelín más finita. Y eso ha hecho imposible aprovechar esta cejuela. Este mástil me lo voy a guardar porque demuestra, digamos, la autenticidad de mi guitarra, que es una Fender Stratocaster y no una marca El Pato. Pero vamos, un poco me da igual porque yo sé que esa guitarra no me voy a deshacer nunca de ella. A pesar de lo que le ha pasado al mástil, estoy muy contento con la guitarra, tiene un sonidazo y la disfruto mogollón.
Cuando desmontamos la guitarra, me llevé alguna que otra sorpresa, algunas malas y algunas buenas. Para empezar, este mástil es de 1994. Esta cejuela nos indica que esta es una Fender Deluxe Plus. Os dejo en la parte de abajo un enlace para que podáis entrar a la web de Fender si tenéis o queréis comprar alguna guitarra Fender o tenéis vosotros en propiedad una guitarra Fender y no sabéis exactamente su año o su modelo, metiendo el número de serie en esta página web lo vais a encontrar sin ningún problema. En mi caso ya os digo, os lo muestro. Si yo meto el número de serie de mi guitarra, que es el que figura aquí detrás, aquí lo tenéis, al meter ese número de serie me sale lo que veis en pantalla. Otra alegría que nos hemos llevado cuando hemos desmontado la guitarra ha sido tras llevarnos una tristeza. Y os explico por qué. Al desmontar el golpeador vimos que estaba muy mal apañado, tema de tornillos. Habían puesto un golpeador que no era el original y no encajaban los tornillos en el mismo lugar. Y entonces estaba un poco salvaje la cosa, porque había, digamos, agujeros duplicados en la caja. Todo esto se ha rellenado y se ha reparado. Y además en el interior los cables de la circuitería de las pastillas estaban empalmados de cualquier manera. Vamos, a esa guitarra la han sobeteado mucho y la persona que lo ha hecho no lo ha hecho con todo el cariño que debería. Pero debajo de todo eso nos llevamos una alegría, que me di cuenta de que el cuerpo de la guitarra tiene el sello de Custom Shop de Fender. Y normalmente ese sello solo te lo encuentras en guitarras de una gama verdaderamente alta. Así que esa alegría que me llevo también. El caso es que la guitarra suena de miedo y todos esos detalles me importan más bien poco. Pero oye, bueno es saberlo. Y bueno, esta es la guitarra en cuestión. Aquí la tenéis. Fijaos en el mástil. El tipo de barniz que tiene, el acabado, el colorcito que tiene es fabuloso. El metal de los trastes es dorado y eso igual contrasta un poco con los herrajes del resto de la guitarra, pero bueno, me pareció tan precioso que no pude evitar montar este, vamos. Si os fijáis, la cejuela la hemos sustituido por una cejuela de hueso, una buena cejuela de hueso, y lo dicho, hemos colocado las piezas para que el ángulo de ataque de las cuerdas sea el adecuado. Siempre hablo en plural, pero la realidad es que yo no he hecho nada. Quien lo ha hecho ha sido Carlos Anjuda. Os dejo ahí debajo el enlace a su página web. Me ha sustituido cableado de la electrónica. Me ha puesto además este golpeador, tanto aquí delante como la tapa trasera. Y si os fijáis, este acabado de golpeador, este acabado como perla, es el original que llevaban las Stratocasters Deluxe Plus. Pero en algún momento de la ecuación alguien sustituyó el golpeador de este por un golpeador blanco, plano, como el de la Yngwie Malmsteen. Yo siempre pensaré que la persona que tenía esta guitarra lo que quería en realidad era tener una Yngwie, o era súper fan de Yngwie, porque estas dos pastillas, las dos pastillas singles, son las Yngwie Malmsteen Signature. La pastilla de Humbucker es una Seymour Duncan Pearly Gates. Estas dos también son Seymour Duncan, ¿eh? ¿Qué decir de esta guitarra? El puente aguanta bastante bien la afinación, aunque tires incluso de él. Yo lo tengo desactivado, pero porque tengo otra guitarra con un puente Wilkinson que me gusta mucho más, y entonces cuando quiero palanquear directamente esta guitarra ni la utilizo. Además, si el puente está pegado al cuerpo de la guitarra, vamos a conseguir más sonoridad. Entonces yo lo tengo totalmente pegado, pero normalmente en estas guitarras el puente está un pelín levantado de tal manera que podemos empujar y tirar con la palanca de vibrato. Ya hablaremos más largo y tendido de la palanca de vibrato. Y la diferencia que tiene con los puentes más clásicos de Fender es que tiene solo 2 puntos de anclaje, haciéndolo un pelín más, no voy a decir flotante porque no es un puente flotante, pero sí un pelín más suave para la acción de la palanca. Hay mucha gente que prefiere el puente clásico de Fender antes que este, pero a mí me ha ido muy bien, no tengo ninguna queja de él. Y a pesar de que no lo estoy utilizando con la palanca de vibrato, es pues sencillamente porque tengo una guitarra que lo hace bastante mejor, ¿vale? Otra cosa que hace interesante esta guitarra, unas clavijas de afinación que llevan unos bloqueadores enroscables. O sea, esto es una pieza que va a rosca, que engancha a nuestra cuerda. Estas piezas que atrapan la cuerda de una manera tan sólida hacen que sea muchísimo más difícil que se afine la guitarra. Y los trastes son mucho más pequeños, mucho menos jumbo, y me viene muy bien porque la mayoría de mis guitarras tienen unos trastes muy grandes. Y la sensación al tocar esta guitarra es totalmente distinto, y al final tener varias guitarras es porque quieres ya no solo sonidos diferentes, sino también sensaciones diferentes. Somos inquietos los guitarristas, nos aburrimos muy rápido los instrumentos, ese es el problema. A nivel de sonido, esta guitarra no tiene mucho que ver con una Strato en realidad, porque
Las pastillas estas de Ingui, aunque son single, son muy robustas de sonido, además de que no hacen prácticamente ruido de masa. No os preocupéis que muy pronto voy a publicar un vídeo hablando de las pastillas con bastante más detalle para que sepáis de qué estoy hablando. Las guitarras están hechas para sonar, así que os voy a enseñar cómo suenan. En la pastilla del puente, ¿vale? Tenemos esta pastilla de aquí. Tiene el ataque metálico de las pastillas single, pero es bastante robusta esta pastilla, se nota que tiene más ganancia de lo normal. Antes de seguir enseñándoos el sonido de las pastillas, os digo, la electrónica que tiene montada esta Stratocaster es la normal y corriente, ¿vale? O sea, tenemos dos potes de tono y un pote de volumen. El pote de volumen es un control de volumen para todas las pastillas, y los potes de tono son para controlar esta pastilla y esta pastilla por separado en su pote de tono, ¿vale? Esa es la forma estándar con la que se concibió el instrumento, pero como iréis viendo cuando os enseño otras guitarras, esto ha avanzado mucho y la película ha cambiado mogollón y al final los potes tienen comportamientos diferentes. Pero en este caso, el comportamiento de los potes es el comportamiento típico de un Strato y el comportamiento de las 5 posiciones del mismo modo. En la posición 5, que sería nuestra pastilla de puente, tenemos actuando solo esta pastilla, que es una, como os he dicho, single, una pastilla simple, pero más robusta de lo normal. Si le metemos chicha, suena... No parece en realidad una single coil al uso. En la posición 4, lo que estamos usando es estas dos pastillas al mismo tiempo, ¿vale? La pastilla de puente y la pastilla media. En esta posición tenemos ese sonido más Strato. Como veis, el sonido sigue siendo muy gordito a pesar de estar en posiciones single. Si nos vamos a la pastilla de medio puro, como veis, aquí es mucho más afiladita. Aún así, si coges ciertas Fender Classic, alguna que tenga las Texas Special, la Fender American Special, tiene un sonido mucho más característicamente Fender. El caso es que es una maravilla de guitarra con mucha dinámica y yo la disfruto mogollón. Ahora, si nos vamos a la posición que compartimos la pastilla de medios con la humbucker de agudos, suenan las dos pastillas a la vez. Hay muchas guitarras modernas que anulan una de las dos pastillas de la humbucker y tal. Ya os digo que de todo esto os vais a enterar cuando os cuente sobre las pastillas, pero vamos. Luego, si queréis, volvéis a consultar el vídeo después de haber visto el siguiente. En este caso, están las dos al mismo tiempo, por lo tanto ahí ya tenemos el power de la pastilla humbucker. Y en esta posición, que normalmente mi posición favorita de las Fender Stratocaster suele ser la posición 4, pero en esta guitarra mi posición favorita es la posición 2. Que estén estas dos pastillas actuando al mismo tiempo le da al timbre un rollito que hace esta guitarra diferente a otras.
Y luego en la posición de la pastilla doble pura, la posición del puente, ya no suena para nada a Fender. Y vais a notar una diferencia extrema de sonido aquí. Tiene un extra de ganancia que el resto de las pastillas no tiene. Tengo otra guitarra que ya os enseñaré, que también tiene esta misma pastilla en agudos, y como la otra guitarra es de caoba con tapa de arce, el sonido final dista bastante. Y luego también la otra, el mástil, en vez de estar atornillado, como es el caso de esta, veis que tiene ahí atornillado hacia el cuerpo de la guitarra a través de esta placa, la otra guitarra lleva el mástil encolado y el acabado es como si fuera de una sola pieza. Todos esos detalles en la construcción de la guitarra, ya no solo en los tipos de madera, sino en la diferencia de construcción de la guitarra, influyen en la diferencia de sonido. Ya os digo que las maderas no influyen tanto en la diferencia de sonido utilizando la misma pastilla, como probablemente la manera de construir la guitarra, que al ser distinta, ahí sí que altera el timbre que nos devuelve. Esta pastilla, sin ser una pastilla de alta ganancia, hay una cierta diferencia más que notable. Y bueno, si le metemos chicha, no os cuento. Voy a meterle chicha y vais a ver a qué me refiero. Le he metido más ganancia de la que suelo utilizar yo, pero es para que veáis que esta guitarra, a pesar de ser un estrato, puede hacer metal bastante burrete, ¿vale? Pero esta guitarra tiene muchísimo sustain y sobre todo, como os he dicho, muchísima dinámica. En esta posición, en la posición 2, que sería utilizando la pastilla de puente y la pastilla de medio juntas, jugueteando un poco, consigues una dinámica maravillosa. De sustain anda sobradita, ¿eh? No... Esto es la distorsión del ampli, ¿eh? No le he metido ningún efecto tipo un sustainer ni nada por el estilo, y sin embargo... Tiene muy buen sustain. Aquí, si os fijáis, en esta posición 2 sueno como muy a Ingrid, ¿no? Pero vamos, yo no soy muy de Ingrid y además no tengo nivel ni de coña para hacer las cosas que hace él. Yo voy a otras películas distintas. Esta guitarra es una maravilla, de las mejores que he tenido jamás. Y a pesar de ese cambio de mástil que he tenido que hacer, que ya hemos aprovechado y hemos metido la cejuela de hueso, el cambio de golpeador y tapa trasera, que hemos dejado bien la electrónica por dentro, etcétera, la guitarra se ha convertido en un cañonazo. Y la veréis en muchos de los vídeos que yo publiqué, os lo garantizo. Y nada más. Los próximos días publicaré el vídeo explicando cómo funcionan las pastillas, por si queréis luego volver a este y ya sabiendo el funcionamiento de las pastillas en detalle, comprender el porqué de la dinámica de esta guitarra. Vale, sed buenos.